En Conide Inmobiliario, naturalmente tecnológicos. Los sistemas constructivos que fabrica Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora, son naturalmente tecnológicos y se han propuesto transformar el inmobiliario con soluciones industrializadas que ponen el foco en la economía circular y la descarbonización, mejorando los procesos en el sector de la edificación. Descubramos cómo la madera revoluciona la industria. Pues aquí descubrimos en este espacio precisamente cómo la madera está revolucionando la industria. Saludamos ya a Annalisa Rodríguez, directora de Sostenibilidad de la corporación Vía Ágora. Annalisa, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, un placer tal? Estar con vosotros hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Decíamos, estrenamos este espacio en el que vamos a hablar de muchas cosas. Hoy vamos a hablar de esa gestión forestal hasta esa segunda transformación. Y es que es tan importante porque hemos hablado en alguna ocasión de la madera, pero es que hay una potente industria en torno a la madera para la edificación. Elisa, y esto hay que ponerlo en valor y nosotros es lo que estamos haciendo, porque hablar de la madera, hablar de cómo está revolucionando la industria, Annalisa, ¿cómo la está revolucionando realmente? Pues te diría que muchísimo, ¿no? Muchísimo, Elena, y yo creo que en primer lugar quiero transmitir a los oyentes qué es un monte, les quiero meter en el monte, ¿no? Porque para llegar a esa segunda transformación, a tener ese producto final, ese producto Lignum Tech, por ejemplo, esa fachada ventilada, hay muchos pasos previos, ¿no? Podemos empezar por el primero. ¿Te parece? Sí. Mira, al final es pedagogía y cultura general, ¿no? Sí. Y me voy a remitir, de hecho, a la ley de montes. Un monte, ¿no? Según la ley de montes, es un terreno en el que vegetan pues especies forestales, arbóreas, arbustivas, matorrales, herbáceas, ellas sean espontáneas o plantadas o sembradas, y que cumplen o pueden cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. Es decir, que las funcionalidades del monte, lo que se denominan servicios ecosistémicos, son múltiples. Y no nos damos cuenta de ello en absoluto, ¿no? Hecho este paréntesis y siguiendo un poco la pregunta que me hacías, en líneas generales, desde el monte hasta llegar a esa industria de segunda transformación de la madera, hay que hacer un largo camino, ¿no? Un camino que para iniciar el proceso industrial pues comienza en extraer la madera del monte. Y hemos de tener en cuenta que la extracción de la madera siempre pues cumple especificaciones determinadas en los planos de ordenación que regula dicho monte, o en el plan dasocrático, o instrumentos de gestión equivalentes y vigentes. Es decir, que los montes españoles se rigen también por instrumentos de gestión, como son los planes de ordenación, así como el ámbito urbano se rige por los planes urbanísticos. Y a partir de ahí, pues empiezan a aparecer figuras como el rematante, que es la persona experta que vincula el sector forestal y los sectores forestales con la primera transformación de la madera, una persona experta que inspecciona en el monte. Repíteme rematante, que es importante tenerlo rematante. En cuenta. Hay una asociación, incluso, hay muchas asociaciones rematantes en España, fíjate qué figura, ¿no? Y ellos pues inspeccionan la madera en el monte. Sí. Ven su diámetro, ven su rectitud, ven que utilizan, de hecho, los mayores troncos y la mejor calidad para destinar la madera estructural. Ellos hacen el cubicaje de la madera, estiman las mermas. Es una persona, experta y que se responsabiliza de poner la madera desde el monte al Parque del Aserradero. Y ahí empieza toda una industria. Ahí empieza una industria como es la primera transformación, ¿no? Que es el aserradero, donde llega esa madera que llaman enrollo, el tronco, y se divide ese tronco en piezas más pequeñas, ya sean vigas, tablas, tablones. Y a partir de ahí, una vez que tenemos esa madera ya cerrada, imagínate qué cantidad de industria entra en el ámbito de la madera, ¿no? Claro, te iba a decir porque se puede desarrollar la segunda transformación. ¿No? Estaba pensando, Annalisa, claro, tú estás hablando de esta industria, imagino que esta industria que se puede convertir en una gran industria en nuestro país, como ya lo es, ¿no? En otros países de la Unión Europea, ¿no? Que nos llevan la delantera en todo eso, pero fíjate lo importante que es, porque esto dinamizaría el futuro de muchas de las regiones en España, ¿no?
sobre todo para esa España que se encuentra situada precisamente, esa España, hablamos de esa España despoblada, ¿no? Significaría un dinamismo muy importante esta industria de la madera. Así es, y efectivamente el sector forestal es un sector estratégico. Y en los planes estratégicos europeos, así como las cifras lo demuestran, ¿no? Yo diría que, en primer lugar, y según por los últimos datos oficiales que ha publicado el MITECO, lo que son los ecosistemas forestales de España ocupan más de 28 millones de hectáreas. Recordemos que la extensión de nuestro país es de 50 millones de hectáreas, por lo que nuestra masa forestal representa el 55% de la superficie total. Y de esos 28 millones de hectáreas, 18,6 están arboladas, es decir, que el 66% de las masas forestales, ahí se integraba todo, árboles, arbustos, praderas, son arboladas en España. Pero es que asimismo el sector forestal junto con el agrario son considerados en el PNIEC como sumideros de carbono. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima son considerados como sumideros de carbono. En concreto, el PNIEC pues propone el caso de los sumideros forestales, pues una serie de medidas, pues desarrollo de superficies forestales arboladas, gestión forestal, etcétera, ¿no? Por lo que llevar a cabo, fijaros lo que genera aguas arriba, ¿no? Llevar a cabo una gestión forestal sostenible es una potente herramienta de mitigación del cambio climático, porque recordemos que los bosques reducen la cantidad de CO2 porque son fantásticas fábricas en las que absorben pues ese dióxido de carbono, lo fijan a través de la fotosíntesis en los tejidos, en las hojas, en las raíces y devuelven oxígeno al medio ambiente. Pero es que además nuestros bosques, como bien decías, son una danza ya no solamente a favor de la biodiversidad, sino también tienen un papel vital en el ciclo del agua, en la reducción de erosión del suelo, y entablan una magnífica sinergia entre terreno en lo territorio y lo urbano, ¿no? Y son una excelente alternativa económica para la fijación de población y la falta de tejido industrial, ¿no? Y como ejemplo, en ese sentido, pues por ejemplo, nuestra fábrica Lignum Tec, que ya ha generado en este primer año pues de existencia 43 puestos directos en la ciudad de Cuenca, y de esos 43 puestos directos, 22 son mujeres. Hay la importancia de esta industria. Annalisa, vamos a seguir hablando de todo ello. Hoy no, porque nos agota el tiempo, pero hay mucho por hablar y conocer, sobre todo lo que va a facilitar, digamos, la sostenibilidad, ¿no?, dentro del sector, y por qué nosotros, bueno, nos encontramos quizá muy por detrás de otros países europeos en materia de construcción en madera. Seguiremos hablando. Annalisa, un placer hablar contigo en este programa Icono Inmobiliario, estrenando, como decimos, sección naturalmente tecnológicos, que es lo que nos gusta a nosotros. Gracias, Annalisa, un placer. Perfecto. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un placer. Hasta la próxima semana.